Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios le bendiga. Qué bueno es el Señor, hermanos. Qué bueno es el Señor que nos permite una vez más estar en su presencia y bueno, que podamos hablar de su palabra en esta hora. Sé que muchos hermanos se van a conectar, van a estar pendientes. Y nosotros vamos a hablar de un tema importante. Amén. Dándole gracias a Dios por sus maravillas. Gracias al Señor por todo lo que hace en nuestra vida. Amén. Es normal que podamos tener esos inconvenientes. Amén. Inconvenientes que van a ser resueltos por el Señor. Bueno, para el día de hoy en estudio bíblico, estamos estudiando varios temas importantes. Vamos a tratar un tema de las Sagradas Escrituras. Amén. Sobre una pregunta que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos. Amén. Esta pregunta vamos a estudiarla hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y que Dios nos ayude a que usted pueda entenderla también, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Amén. En el texto de San Lucas 9, de 18 al 21. Amén. Dice las Sagradas Escrituras, en el nombre de Jesús: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Amén. Y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista. Amén. Otros Elías. Y otro que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Amén. Entonces vamos a estudiar este tema. ¿Quién dice la gente que soy yo? Amén. Es algo real, hermano. Amén. Mucha gente no sabe quién es el Señor Jesús. Amén. Entonces estas dos preguntas que el Señor le hizo a sus discípulos, ¿verdad?, aclaran quién es Él y por quién es revelado. Amén. La del hombre. ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Claro, la gente de este mundo, la gente de afuera no sabe realmente quién es el Señor Jesús. Amén. Porque mire, aunque estaban con el Señor, aunque se congregaban con el Señor, aunque estaban pendientes de la palabra de Dios, realmente no ponían atención a lo que el Señor le estaba manifestando a sus vidas. Amén. ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ah? Claro, la gente del mundo no sabe quién es el Señor Jesús, hermanos. No saben. Amén. Ellos dijeron, unos por ahí, ninguna de estas personas sabía realmente quién es el Señor Jesús. Amén. Como pasa hoy en día, mucha gente no sabe quién es el Señor Jesús. Amén. Así que ellos dijeron, no, uno por ahí dicen que tú eres Juan el Bautista, que resucitó de los muertos. Otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías. Entonces aquí otros generalizaron estas personas. Algunos de los profetas dicen por ahí. Amén. Pero realmente no saben y no sabían
quién es el Señor Jesús, como pasa hoy en día. La segunda pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Entonces Pedro se levantó, ¿verdad? Y dijo: el Cristo de Dios. Amén. Y el Señor Jesús especifica inmediatamente y da a conocer que los que viven según la carne, los que están en la carne en este mundo, los que están realmente buscándole en la carne, no saben quién es Él. Porque esto se ha de discernir espiritualmente. Esto solamente se lo manifiesta el Señor. Amén. A las personas que le buscan espiritualmente. Porque en San Mateo, que también está esta parte de la Escritura, 16 y 17, voy a leer la manifestación que el Padre le dio a Pedro. Amén. Porque el Señor Jesús lo dijo claramente: bienaventurado eres, Simón. Amén. Hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. O sea que para conocer a Jesús hay que conocerlo en el Espíritu. En la carne es imposible. Si usted lo va a conocer en la carne, siempre se va a quedar de que Jesús es el Hijo de Dios y nada más. Amén. ¿Quién dice la gente que es el Señor? ¿Quién dice la gente que soy yo? Bueno, veamos varios textos bíblicos que identifican quién es el Señor Jesús, hermanos. Amén, para que usted lo tenga más claro. Porque Pedro se quedó corto ahí y dijo: no, tú eres el Cristo de Dios. Amén. Pero vamos a ver en la Biblia, a buscar otros títulos de lo que se refiere quién es el Señor Jesús. Amén. Jesús es el Hijo según su nacimiento virginal humano. Amén. Y es lo que vemos en el libro de San Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, aquí hay dos manifestaciones importantes. Amén. La virgen concebirá un hijo. Amén. Y este hijo, dijo el ángel, le pondrá por nombre Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Emmanuel, que es Dios con nosotros. Amén. Y esto estaba claramente, hermano, especificado de que el Verbo se iba a dar a conocer por medio del Hijo. Amén. El Verbo, Dios, vino para eso. San Juan 1:14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, unigénito, Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Entonces, dos manifestaciones más. Jesús es el Verbo hecho carne. Amén. Dios hecho carne. Pero que también se dio a conocer como el Hijo único. Amén. Jesús es el Padre según lo hecho por Él. Amén. Como creador de todas las cosas, solo hay un creador. Y este creador se llama Jesús. Amén. Solo hay uno que creó todas las cosas, hermano. No pueden ver dos dioses, no pueden ver tres creadores. Amén. Dice San Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que el Señor lo hizo todo, el Señor Jesús. Amén. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Jesús es Dios según la promesa de su venida. Amén. Según la promesa de su venida dada a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Vamos a leer el texto que está en Romanos 9:5. Amén. ¿De quiénes son los patriarcas? O sea, Abraham,
Isaac y Jacob. Y de los cuales según la carne, vino Cristo. Amén. Según la carne, según lo humano, según el nacimiento, el Hijo de Dios. Vino Cristo. Amén. Y sigue siendo la Escritura, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, ¿quién es el Cristo? El Cristo Jesús, que es Dios sobre todas las cosas. Amén. Eso es lo que dice Romanos 9:5, hermano. Y ahí da un amén, amén. O sea que si decimos que Jesús es Dios, enseguida tenemos que decir el amén, porque es verdad, es así. Amén. Jesús es Dios según lo manifestado por la carne, llamado Hijo. Amén. O sea que por medio del Hijo, por medio de esta manifestación, llegamos al conocimiento del nombre del verdadero Dios. Primera de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, el Hijo de Dios ha venido. ¿Qué se llama Hijo de Dios? Lo que nació de María. Eso es lo que se llama Hijo de Dios. Amén. Y nos ha dado entendimiento. Mire, entendimiento para conocer al que es verdadero. Muchos no tienen este entendimiento, porque este entendimiento viene mediante el Espíritu de Dios. Amén. Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, ¿quién es Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. No solamente Hijo, es más que Hijo. Es el verdadero Dios y la vida eterna. Es lo que dice Primera de Juan 5:20. Amén. Y viene un texto que no podemos discutir con ese texto. Porque Jesús es Dios según lo visto en su manifestación indiscutible. Amén. Nadie puede discutir de que Jesús es Dios. Porque el mundo se quedó solamente que Jesús es el Hijo de Dios y ya. Y lo ponen de segundo. No, Jesús es el primero y el último. Amén. Es el principio y el fin. Entonces, de forma clara no podemos discutir esto, porque 1 Timoteo 3:16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio, algo que no se puede ver en la carne, sino en el espíritu, hermano. El misterio, algo que está oculto, de la piedad, del amor del Señor. Dios fue manifestado en carne. O sea, ¿quién se manifestó en carne? Dios. Amén. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces es algo indiscutible. Jesús es Dios según la admiración de Tomás en su respuesta. Amén. Lo que dice San Juan 20:28. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Amén. Mire cómo lo calificó Tomás. Tú eres mi Señor, pero también eres mi Dios. Y eso lo califico no solamente yo, sino todos aquellos que se les ha manifestado por medio del Espíritu el nombre poderoso de nuestro gran Dios, el cual es el Señor Jesús. Amén. Tomás lo llamó Señor mío y Dios mío. O sea que el Señor Jesús no solamente es el Hijo de Dios, también es Señor y también es Dios mío. Amén. Jesús es Dios según lo manifestado por sus obras. Sus obras manifestaron de que es Dios. Amén. Y Él mismo lo confirmó. Y Él mismo lo dijo: si ustedes me conocen a mí, conocen a Dios. Si ustedes me ven a mí, ustedes ven a Dios. Amén. Esto está en San Juan 14 del 7 al 8. Amén. San Juan 14 del 7 al 8. De 7 al 10 vamos a leer. Amén. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Amén. Entonces aquí dice: si yo conozco a Jesús, conozco al Padre, o sea, a Dios. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. O sea, si yo veo a Jesús, veo a Dios. Amén. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe le hizo una pregunta terrible, porque Felipe sabía que a Dios nadie lo puede ver y seguir viviendo.
de lo que dice el libro de Éxodo, amén. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Señor Dios, nadie me verá y seguir viviendo. Entonces Felipe hizo una pregunta, hermano, complicada. Pero mire lo que Jesús le dijo. Tanto tiempo sé que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, el que me ha visto a mí, ¿quién es el Padre? Dios. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. Amén. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿Cómo tú dices que te muestre a Dios? No lo estás viendo. Yo soy Dios. Es lo que le estaba diciendo el Señor. Amén. Yo soy el Padre. Entonces ya le pone las obras. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, os hablo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Mora, que está allí en el tabernáculo de carne. Amén. Que está en el tabernáculo de carne, hermano. Mire, esto no se puede discutir. Usted lo tiene que entender. Pídele a Dios espiritualmente que le manifieste quién es el Señor Jesús. Amén. Jesús es el Padre. Jesús es Dios, porque el Padre es Dios. Amén. Jesús es Dios, según lo manifestado por los mismos judíos. Los mismos judíos lo iban a apedrear porque él decía que era Dios, imagínense. Abiertamente decía que él era Dios. Y hoy uno dice abiertamente de que Jesús es Dios. Y la gente dice, no, esto está equivocado. Jesús no es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Te quedaste ahí apenas. Jesús es más que eso, ¿viste? Mire, en el libro de San Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te crees Dios. No era que se creía, es que es Dios. Amén. Entonces para el pueblo judío era una blasfemia. Claro que Jesús dijera que él era Dios, que él era el Padre. Amén. Imagínense, porque es que Jesús, él dijo claramente que no habían dos dioses, que no habían tres dioses, que él es uno. Amén. Y eso se lo aclaró a los discípulos, por eso a los fariseos, a los judíos, por eso ellos los querían apedrear. Amén. Él dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Amén. Uno. Entonces, hermanos, esto está claro. Jesús es Dios, según lo manifestado por Él, como el Todopoderoso. ¿Cuántos todopoderosos hay? Hay uno. Amén. En el Antiguo Testamento vemos al Dios Todopoderoso cuando se le presentó a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Entonces, Jesús mismo dice en Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién viene por la iglesia? El Todopoderoso, que es el Señor Jesús. Amén. Hay mucha gente que dice, Dios viene por su iglesia, pero ¿quién es Dios entonces? Si es Jesús que viene por su iglesia. Entonces Jesús es Dios. Usted está bien informado, pero es que no lo crees en el momento de afirmarlo correctamente. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿estás admirado de que puedas entender de que Jesús es el verdadero Dios? Bueno, solo así podemos decir que en el trono solo hay uno sentado. En el trono no pueden ver tres. En un reino no pueden ver tres reyes, solamente tiene que ver un rey. Entiéndalo, por favor. Amén. Y esto es lo que dice las Sagradas Escrituras en Apocalipsis 4:2. Claro, el apóstol Juan, el apóstol amado, él sabía, el discípulo amado sabía que solo hay un Dios en el trono, y esto se lo mostró el mismo Dios en el Espíritu. Y al instante yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Dice Apocalipsis 4:2. Entonces, en el cielo solo hay un trono y hay uno sentado. Amén. ¿Está claro? Jesús es Dios porque solo Él viene por su iglesia, según Tito 2:13.
¿Quién viene por la iglesia? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén. Nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén. Gloria al Señor. Entonces estamos esperando, ¿a quién? A nuestro gran Dios y Salvador Jesús. Amén. Por si no lo sabía, ve entendiéndolo. El Señor Jesús tiene muchos títulos. Amén. Que lo califican como el Dios Todopoderoso. Como Dios. Es decir, hermano, que Él es el principio, Él es el fin de todas las cosas. Por eso, todos estos títulos que lo identifican a Él los conocemos nosotros. Pero Él tiene un nombre propio. Amén. Investigue qué es el nombre propio. Yo puedo tener muchos calificativos: padre, hijo, pastor, ministro, siervo, pero mi nombre es Freddy. Entonces el Señor Jesús es el Hijo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor Jesús es el Hijo de David. El Señor Jesús es el Hijo de Abraham. El Señor Jesús es el Hijo del hombre. El Señor Jesús es admirable. Él es consejero. Él es Padre eterno. Él es, hermano, príncipe de paz. Él es Melquisedec. Él es el Cordero. Él es el otro consolador. Él es el Espíritu Santo. Él es Dios fuerte. Él es el Alfa y el Omega. Él es el Todopoderoso. Él es el Salvador. Él es Emmanuel. ¿Y quién es Emmanuel? Dios con nosotros. Amén. Dios con nosotros. Pero su nombre propio en el pacto de la gracia para salvación, el nombre manifestado para salvación, es Jesús, según lo que dice el libro de Hechos 4, 11 al 12. Amén. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Jesús es el nombre sobre todo nombre. Ante ese nombre se doblará toda rodilla, dice el Señor. Amén. Jesús es el nombre del verdadero Dios y la vida eterna. Entonces solo debes de confirmarlo con un amén. Claro, porque Él es también el amén. ¿Sabías tú eso? Por eso yo escribí un libro que se llama En el Amén. Porque es que Jesús es el amén. Amén. Dice aquí 2 Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él. Viste, una tilde en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Entonces, son en Él y en Él. Entonces dice, amén, amén. Y más calificado no puede estar mediante Apocalipsis 3:14, donde dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, o sea, el amén. Amén. Entonces Jesús es el amén. ¿Qué vas a decir tú ahora? ¿Te quedaste ahí solo en que Jesús es el Hijo de Dios y nada más? El Hijo de María y nada más. Uy, hermano, Jesús es mucho más. Amigo, Jesús es mucho más. Amén. No tengas duda de que Él es el verdadero Dios. Confiésalo con todo tu corazón. Amén. Primera de Corintios 2:13 al 16, amén. Primera de Corintios capítulo 2, del 13 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas de sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios. Amén. Porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de decidir espiritualmente. Amén.
En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Entonces, por eso sabemos que la gente de afuera, la gente del mundo no sabe quién es el Señor Jesús. Claro, porque el hombre natural no puede discernir quién es Él. Amén. El hombre espiritual sí sabe quién es el Señor. Amén. Sí sabe quién es el Señor. Entonces, mis hermanos, estas dos preguntas. ¿Quién dice la gente que soy yo? La de el Señor Jesús. Amén. ¿Quién dice la gente que soy yo? Nosotros los cristianos. ¿Y quién dice, y vosotros quién decís que soy? Bueno, tú eres el Dios Todopoderoso. Tú eres el Alfa y el Omega. El que ha de venir por su iglesia. Jesús es Dios. Pídele al Señor, si no has entendido, que te llene con su espíritu y lo puedas discernir espiritualmente, porque carnalmente el hombre natural no puede saber quién es el Señor. Amén. Gracias al Señor que no ha manifestado su nombre, porque es una manifestación. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Solo hay un Dios, hermano. No se ponga a andar creyéndole a lo que dice el hombre natural que no ha entendido esto. Que Dios son dos o que Dios son tres en uno. Eso no lo dice la Biblia. Amén. Dios es uno. Oye Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es el mandamiento del Señor. Y su nombre manifestado, Jesús. Jesús. Vamos a orar. Vamos a orar para que puedas entenderlo. Solo hay un Dios y se llama Jesús. Bendito Dios de la gloria, Padre celestial. Tú eres bueno y maravilloso, Señor. Te pido por mi hermano, por mi amada, por el joven que está escuchando, que esté viendo, Señor, este video, Padre amado. Pueda entender de que hay un solo Dios y que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y seguimos estudiando las Sagradas Escrituras. Ellas nos guían a toda verdad. Es el camino para conocer todo, pero se lee mediante el Espíritu. Amén. Dios te bendiga.